Quizás el último viaje. Las informaciones son contradictorias y de ratos hasta quienes están haciendo mucha fuerza o estamos por la vida de Chávez aflojamos porque existe la sensación de que está verdaderamente muy grave. El recorrido de nuestro programa nos permitirá hacer un poco de historia, entrarle un poco más al personaje del que en una etapa solamente tomamos la construcción hecha por el periodismo liberal, neoliberal, de América Latina y también de Europa, particularmente de España, donde le tienen una inquina muy, pero muy especial a Chávez. El periodismo, no los españoles exactamente. Antes de hacer ese recorrido, Julieta, por favor. Bueno, tenemos algunos tuits, Víctor Hugo, que tienen que ver con la actualidad, sin duda, de Hugo Chávez y todo Venezuela, ¿no? Vamos a hablar de referentes políticos como Enrique Capriles, el máximo opositor de Hugo Chávez. Él tuiteó el 4 de enero. A la inmensa mayoría de los venezolanos nos caracteriza la solidaridad, el sentido humanitario y nuestro deseo de que el presidente se recupere. Esto decía Enrique Capriles. Diosdado Cabello, quien vos nombrabas hace instantes nada más, Víctor Hugo, dice, amor de verdad, el de Chávez por el pueblo y el del pueblo por Chávez. Amor para siempre, de lucha, de victorias, de patria, de alegrías. Y por otro lado, el tuit de Jorge Arreaza, él dice, otro gran logro de Chávez y la revolución, él es el cuñado. Dice, la derecha que rechazó nuestra constitución, la derogó en 2002 y la quemó. Hoy la enarbola. Todos estos tweets estaremos recorriendo en @BDL Víctor Hugo. Vamos a ver primero la dimensión mundial que tiene la figura de Chávez. Desde Fidel para acá, naturalmente, el Che. No se recuerdan muchos líderes de esta parte del mundo que hayan sido tan convocantes para el periodismo internacional, para la política internacional. Antes, porque tiene que ver con lo que verán a continuación, un discurso que les parecerá increíble de 1989, más o menos ustedes saben en qué andaba el mundo en esa época, vale la pena escuchar de estos días el discurso de un eurodiputado hablando sobre Chávez. Es muy importante en términos políticos lo que este hombre dice, porque la sensación que uno tiene es que está arrojando verdades de a puño a favor de Chávez. Veamos en medio de la discusión europea lo que dice este eurodiputado irlandés. Mr. Higgins, now for 2 minutes. Thank you, President. Let me first emphasise the utter hypocrisy of the right-wing groups in this Parliament who condemn the Venezuelan government for the temporary withdrawal of broadcasting facilities for Radio Caracas television and pretend to be champions of the freedom of the press. These are the same groups who stand for a system in Europe where the vast majority of the media is controlled by billionaires and major private corporations who use this control on the one hand to reap massive profits for themselves and on the other hand to spew out pro-capitalist propaganda, pro-market and pro-neoliberal propaganda, and who in the context of the present economic crisis vilify and abuse, for example, public sector workers, relentlessly pushing an agenda that it is working class people who must pay for the crisis, and vilify without end those working class organisations who dare to disagree. Now, bringing the issue of the RCTV into the Human Rights Emergency Resolution today is a major abuse of that procedure. By the way, most of the media outlets in Venezuela are in private ownership, actually, including powerful media corporations who conspired to overthrow Hugo Chavez in 2002, who happens, by the way, to be elected and re-elected many times by the people of Venezuela. The reality is that the EPP in this Parliament have the same agenda as the coup conspirators. They want to overthrow Hugo Chávez's government because this government has not carried out the bald dictates of world capitalism, implementing privatisation and deregulation across the board. And they want no opposition to the neoliberal agenda. Cuántas verdades todas juntas, ¿eh? En 2 minutos era lo que tenía. Ya quisiera uno aprovechar el tiempo con esa sabiduría y esa capacidad para jugarse. Bueno, vamos a tomar este discurso en cuenta, no dejen que se vaya de sus mentes, para ubicarnos en el año 1989. Asume el gobierno Carlos Andrés Pérez. Le van a escuchar un discurso absolutamente increíble, pero que explica por qué ese señor irlandés dice lo que le hemos escuchado en el Parlamento Europeo.
Contexto. Carlos Andrés Pérez hace poco es electo presidente. Anuncia medidas de ajuste, que naturalmente no eran para los venezolanos que viven en Miami, sino para los venezolanos pobres. La gente sale a las calles, se produce el llamado Caracazo. Mueren 276 personas. En medio de esa locura, Carlos Andrés Pérez le dice al mundo esto. Y luego fuimos al Fondo Monetario Internacional, a sabiendas de que representa unas políticas, pero que no son las políticas de un directorio de una institución europea, que es la política de todos los países en desarrollo. Ese Fondo Monetario Internacional representa al Mitterrand socialista, a la Thatcher conservadora, o al presidente Bush de los Estados Unidos, o al socialista Felipe González. Ese Fondo Monetario Internacional es el sistema que rige todas las transacciones financieras de nuestro mundo occidental. Estamos en él, formamos parte de él, tenemos recursos venezolanos, dinero venezolano dentro del Fondo Monetario Internacional. Cualquier transacción internacional que se vaya a hacer, cualquier préstamo que queramos conseguir para resolver el problema del agotamiento de nuestras reservas internacionales, si no tiene la aprobación del Fondo Monetario Internacional, no lo lograremos ni hoy ni mañana. Una lección de historia nos está dando este señor Carlos Andrés Pérez. Nos está diciendo claramente por qué le pasó a América Latina lo que vino en los años 90. ¿No les parece increíble ese discurso? Nosotros le hicimos una composición, porque siempre queremos hablar de América Latina. Escuchar estas palabras, viendo lo que van a ver, quizás sea más útil todavía, porque esta es la realidad de Venezuela. Esto era Venezuela en ese mismo momento en el que hablaba Carlos Andrés Pérez. Tomen las palabras de Carlos Andrés Pérez y háganse cargo también de estas imágenes. Ese Fondo Monetario Internacional es el sistema que rige todas las transacciones financieras de nuestro mundo occidental. Estamos en él, formamos parte de él, tenemos recursos venezolanos, dinero venezolano dentro del Fondo Monetario Internacional. Cualquier transacción internacional que se vaya a hacer, cualquier préstamo que queramos conseguir para resolver el problema del agotamiento de nuestras reservas internacionales, si no tiene la aprobación del Fondo Monetario Internacional, no lo lograremos ni hoy ni mañana. Ese inmenso collar de pobreza de Caracas, Carlos Andrés Pérez se permitía anunciar las medidas del neoliberalismo que hizo la pata ancha en nuestra América Latina. Ya sabemos con qué resultados en los años 90. En ese momento viene el lunar más importante en la historia política de Chávez, porque aún frente a estos hombres hay que respetar las decisiones del pueblo. Y Chávez no lo hizo cuando intentó un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. Estos son otra parte de los sediciosos que fueron localizados por los funcionarios de la Policía Judicial del Grupo Báez, conjuntamente con efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional, además de la Policía Metropolitana. Todos ellos fueron detenidos y entregaron las armas inmediatamente. La Defensa General de División, Fernando Ochoa Antich, desmintió rumores en torno al posible suicidio del jefe del abortado golpe de Estado. Llamé a la Dirección de Inteligencia Militar y en ese mismo momento el general Pineda, director de Inteligencia Militar, me dijo que él mismo estaba en ese momento conversando con el comandante Chávez. En este momento, las unidades leales al gobierno constitucional controlan totalmente la situación en el país, en donde comienza a reinar de nuevo la tranquilidad y la paz. ¿Qué planteamientos le hicieron, ministro, que el país quiere saber? Hicieron planteamientos de otro orden, fundamentalmente de que no se sentían realmente satisfechos en la forma en que estaba transcurriendo la historia venezolana. Lamentablemente, por ahora,
los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Y Chávez va preso. Y estaba bien. 2 años estuvo preso el comandante Chávez. Cuando sale, 1994, se va a Cuba. Y aquí hay una lección de solidaridad con Cuba, de confianza en Cuba. Hasta el último instante de su vida, quizás, si es que está recorriendo el último tramo de la misma, Chávez confía en Cuba, apuesta a Cuba y se juega por Cuba. Porque para él Cuba fue el comienzo de todo en realidad. Es donde pudo, ante la mirada, préstenle atención a Fidel, ante la mirada y el aplauso de Fidel Castro, de decir cuál era su sueño. Y no traicionó ese sueño. Lo que van a escuchar es un discurso que nosotros hemos reducido a 3 o 4 minutos. Pero es un poco el corazón del conocimiento real de Chávez, para poder salir de las construcciones del periodismo de aquí, de la Argentina, del de Venezuela, del de Miami, del de España, para poder entender un poco más el personaje. Si usted puede mirarlo con objetividad, desprendido de preconceptos, cosa ciertamente muy difícil, si usted puede preparar su construcción de subjetividad de una manera bien amplia, este discurso en Cuba, en la Universidad de Cuba, en La Habana y delante de Fidel Castro, es una pieza histórica que para nosotros tiene singular valor. Ahora, nuestro homenajeado de esta noche, el comandante Hugo Chávez. Primera vez que vengo físicamente, porque en Sueños a Cuba vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos. Sin duda que ese insigne poeta y escritor nuestro, de esta América nuestra, don Pablo Neruda, tiene profunda razón cuando escribió que Bolívar despierta cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Sin duda que estamos en una era de despertares, de resurrecciones, de pueblos, de fuerzas y de esperanzas. Nosotros tuvimos la osadía de fundar un movimiento dentro de las filas del Ejército Nacional de Venezuela, hastiados de tanta corrupción, y nos juramos dedicarle la vida a la construcción de un movimiento revolucionario y a la lucha revolucionaria en Venezuela. Y ahora en el ámbito latinoamericano. En la cárcel recibíamos muchos documentos de cómo el pueblo cubano se fue organizando después del triunfo de la revolución. Y estamos empeñados en organizar en Venezuela un inmenso movimiento social, el movimiento bolivariano revolucionario 200 y más allá. Estamos convocando para este próximo año a la creación del Frente Nacional Bolivariano. Dentro de un año, en diciembre, habrá en Venezuela otro proceso electoral ilegal e ilegítimo, signado por una abstención, ustedes no lo van a creer, del 90% en promedio. Es decir, el 90% de los venezolanos no va a las urnas electorales, no cree en mensajes de políticos, no cree en casi ningún partido político. Este año nosotros aspiramos, con el movimiento bolivariano, con el Frente Nacional Bolivariano, polarizar a Venezuela. Los que van al proceso electoral, donde hay gente honesta también, que respetamos, pero no creemos es en el proceso electoral. Ese es un polo, y el otro polo que nosotros vamos a alimentar y a empujar y a reforzar es la solicitud en la calle con el pueblo del llamado a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, para redefinir las bases fundamentales de la República que se vinieron abajo, las bases jurídicas, las bases políticas, las bases económicas, las bases morales, incluso de Venezuela, están en el suelo.